Imagina Jerusalén, vibrante y llena de esperanza, en los últimos días del rey David. El anciano guerrero que había derrotado a Goliat y unificado a las tribus de Israel sabía que su tiempo se estaba acabando. El trono debía pasar a la siguiente generación. David tenía muchos hijos, cada uno con ambiciones, pero Dios ya había escogido. El elegido no era el mayor ni el más fuerte, sino Salomón, hijo de David y Betsabé, un niño cuyo nacimiento estuvo rodeado de dolor y misericordia, porque David había tomado a Betsabé en un episodio marcado por el pecado. Aún así, Dios mostró que puede levantar su plan incluso de las ruinas humanas. El nombre de este niño fue significativo, Salomón, derivado de Shalom, que significa paz. Y de hecho, a diferencia del reinado de David, lleno de guerras, el reinado de Salomón estaría marcado por la paz y la prosperidad. Pero imagina el peso de esa responsabilidad. Un joven, sin experiencia, heredando un reino que había crecido en gloria bajo su padre. ¿Cómo guiar a millones de personas? ¿Cómo mantener la justicia en medio de tantas diferencias? Fue en ese momento cuando ocurrió uno de los episodios más asombrosos de la Biblia. Salomón fue a Gabaón, donde estaba el altar principal, y ofreció sacrificios a Dios. Aquella noche, en sueños, el Señor se le apareció y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé. Detente aquí». Si Dios te hiciera hoy esa misma pregunta, ¿qué responderías? Muchos pedirían salud, dinero, éxito, venganza, poder. Pero Salomón respondió con humildad: «Soy un joven inexperto. Dame un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo, y así gobernar a tu pueblo». Aquella oración reveló su corazón. No pidió para sí, pidió para servir mejor. Y esa petición agradó tanto a Dios que le dio lo que pidió, y mucho más. Le dio sabiduría como nunca antes se había visto, pero también riquezas y honra como ningún otro rey. Reflexión: la verdadera sabiduría comienza con la humildad. Cuando reconocemos que no podemos solos, Dios nos da lo que necesitamos para guiar nuestra vida. La primera muestra de sabiduría de Salomón se hizo famosa en todo Israel. Dos mujeres llegaron ante el rey. Ambas afirmaban ser la madre de un mismo bebé. No había testigos, no había pruebas, y la tensión era enorme. Entonces Salomón dijo: «Traedme una espada, partid al niño en dos, y dad la mitad a cada una». La verdadera madre, desesperada, gritó: «No, señor, entregad el niño vivo a la otra mujer, pero no lo matéis». La otra, en cambio, dijo fríamente: «Que no sea ni mío ni tuyo, partidlo». Con esa reacción, todo quedó claro. Salomón ordenó devolver el niño a su madre verdadera. El pueblo se maravilló y comprendieron que aquella sabiduría venía de Dios. Reflexión: la sabiduría no siempre consiste en saberlo todo, sino en discernir los corazones y actuar con justicia. Con el tiempo, la fama de Salomón creció. Su reinado fue una época de esplendor económico y cultural. Israel se convirtió en el centro del comercio internacional. Los barcos de Salomón viajaban a lugares lejanos como Ofir, trayendo oro, especias, marfil, animales exóticos. La Biblia dice que en Jerusalén la plata era tan común como las piedras. Los reyes de otras naciones enviaban tributos. Israel, un pueblo que había sido esclavo en Egipto, ahora brillaba como un reino respetado. Pero el logro más grande de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén. Su padre David había soñado con edificar una casa para Dios, pero ese honor fue reservado para su hijo. El templo fue una obra majestuosa: columnas recubiertas de oro, piedras talladas, madera de cedro del Líbano. Tardó 7 años en completarse. Cuando se dedicó, Salomón oró largamente, reconociendo que ni los cielos podían contener a Dios.
pero pidiéndole que escuchara las oraciones elevadas en aquel lugar. En ese momento, la gloria de Dios descendió como una nube que llenó el templo. Era tan intensa que los sacerdotes no podían permanecer de pie. Reflexión. El templo fue símbolo de la presencia de Dios, pero hoy nuestro propio corazón es el templo donde Él habita por su Espíritu. La sabiduría de Salomón no quedó solo en hechos, sino en escritos. La tradición bíblica le atribuye 3 libros. Proverbios, una guía de sabiduría práctica. Allí leemos consejos sobre justicia, disciplina, humildad y familia. Uno de los más conocidos dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Eclesiastés, escrito probablemente en su vejez, es una reflexión profunda sobre lo pasajero de la vida. A pesar de haberlo tenido todo, Salomón concluye que todo es vanidad de vanidades, excepto temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Cantar de los Cantares, un poema de amor que muchos interpretan como el amor entre Dios y su pueblo. Estos escritos muestran diferentes etapas de su vida: la juventud llena de consejos, la madurez reflexiva y la pasión poética del amor. Su fama trascendió fronteras. Uno de los relatos más conocidos es la visita de la reina de Saba. Ella había oído de su sabiduría y viajó desde muy lejos, trayendo oro, especias y piedras preciosas. Cuando escuchó sus palabras y vio su corte, exclamó: «La mitad de lo que me contaron no se me había dicho. Tu sabiduría y tu prosperidad superan tu fama». Reflexión. Cuando la sabiduría viene de Dios, no solo bendice nuestra vida, sino que impacta a quienes nos rodean. Pero la vida de Salomón también nos recuerda una verdad dolorosa: incluso los más sabios pueden caer. La Biblia dice que Salomón tuvo muchas esposas extranjeras, y con el tiempo ellas lo llevaron a adorar otros dioses. Su corazón ya no fue fiel al Señor como al principio. Levantó altares para ídolos, permitiendo que la idolatría se mezclara con la adoración verdadera. Ese fue su mayor error, permitir que su corazón se dividiera. Y aunque Dios no lo destruyó, sí le advirtió que después de su muerte, el reino se dividiría. Reflexión. La sabiduría no es solo recibirla, sino aplicarla día a día. No basta con empezar bien, necesitamos terminar fieles. Salomón murió después de 40 años de reinado. Su legado fue grandioso y contradictorio, un rey sabio y poderoso, pero también un hombre que se dejó desviar. Aún así, sus escritos y su historia siguen enseñándonos lecciones valiosas. Nos recuerdan que la verdadera sabiduría no consiste en acumular conocimiento, sino en vivir en obediencia a Dios. El apóstol Santiago lo confirma siglos después: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hoy tú también puedes pedir lo mismo que pidió Salomón: un corazón entendido, y la promesa es que Dios te lo dará.